Bueno, en cuanto a las conferencias, es importante señalar que la conversación que tenemos con nuestros estudiantes permite que ellos entiendan y se apropien de su aprendizaje. Y ese es el sentido de este espacio. ¿Qué hacemos en las conferencias? Intentamos que los estudiantes hablen acerca de lo que se están preguntando sobre el libro, cómo están aplicando la estrategia, qué es lo que están identificando en sus hipótesis de lectura y cómo pueden utilizar fragmentos del libro para justificar esas visiones que tienen. Lo que damos de retroalimentación en las conferencias debe ser el camino que permita a los estudiantes identificar en qué punto están respecto a la meta que tenemos, exaltar eso que han logrado y después decir qué pasos pueden seguir emprendiendo para lograr el punto máximo de desempeño. Entonces, diríamos que lo que primero hacemos en la conferencia es investigar qué es lo que el estudiante ha hecho, nos comparte cómo ha aplicado la estrategia, nos demuestra sus apuntes de lectura, su escritura sobre la lectura y posteriormente viene nuestro eh, halago respecto a lo que vemos que ha logrado y finalmente están pues esos pasos que señalamos que pueden seguir haciendo para seguir interiorizando esa estrategia o incorporar una nueva estrategia. Ahora, en cuanto a evaluación, estos son algunos de los aspectos que nos presentaba Mary Edward que podemos considerar cuando estamos haciendo una evaluación de la lectura independiente, que es tal vez uno de los grandes retos cuando estamos pensando en el modelo, cómo evaluamos la lectura. Entonces, uno de los componentes es cómo está ese proceso de parejas de lectura, qué tanto hay participación, qué tanto hay unas conversaciones profundas, cómo ellos son capaces de demostrarle al compañero cómo están aplicando la estrategia, enriquecer su lectura mostrándole otros puntos de vista, desarrollar una vía poderosa en la lectura independiente que implica que los estudiantes puedan llevar un registro de sus lecturas tanto en clase como en casa, para que aseguremos que esto se convierta en un hábito y que realmente los estudiantes estén haciendo este trabajo por su parte. Usar las estrategias enseñadas en clase, que es cuando vemos si efectivamente el estudiante está logrando ese proceso de pensamiento, esa apropiación de la estrategia de escritura, de acuerdo a los pasos que nosotros hemos designado y puede ser con una rúbrica específica que demuestra esa progresión. Y por último, pues la participación en esos clubes de lectura o en el mismo espacio de clase que nos permite eh, que evidenciemos que el estudiante efectivamente está incorporando esto y puede en diferentes contextos transferir lo que ha aprendido. Aquí hay un ejemplo de cómo se podría hacer esto en el formato virtual, que tiene que ver con poder como llevar de forma sistemática estos registros a través de un formulario de Google que nos permite ir viendo después en una tabla de Excel el consolidado de cómo han ido nuestros estudiantes, cómo están en ese proceso de trabajo en parejas, cómo se sienten en su autoevaluación en el proceso de aplicación de la estrategia, qué tipo de métodos están utilizando para registrar su pensamiento sobre la lectura. Todo esto puede hacerse de esa forma sistemática. Y aquí habría un modelo que nos compartían respecto a cómo se podría hacer un diario de lectura en un Padlet y que los estudiantes vayan haciendo entradas de diferentes días dependiendo de lo que se está trabajando en la estrategia o preguntas particulares o conversaciones que hagan con su pareja de lectura, con sus clubes de lectura, que nos permita visualizar en una imagen, ¿no? Cómo van avanzando poco a poco los estudiantes y que ellos también puedan ver su progreso en este tipo de plataformas. Em, ¿Qué tipo de procesos entonces estamos fortaleciendo cuando estamos acompañando la lectura? Pues justamente el comparar, contrastar, analizar, establecer relaciones, todo esto que hace parte de las habilidades de pensamiento superior. Em, y esto implica que pues pasemos desde lo más sencillo o básico hasta lo más complejo, ¿no? Revisar si un estudiante efectivamente está comprendiendo el vocabulario, si es capaz de articular las palabras para que tengan un sentido en la parte de fluidez, si puede identificar las ideas principales o los eventos centrales de lo que está leyendo y eventualmente sí la parte interpretativa que tiene que ver con
pensar más allá del texto, hacer hipótesis y pues la parte crítica que es la más compleja, ¿no? Que esto es más o menos lo que estamos diciendo y lo que tenemos que explorar en nuestros estudiantes, como para poder asegurar que el libro que estén leyendo en su lectura independiente sea el apropiado de acuerdo a su nivel de decodificación, de fluidez, de comprensión. Em, y pues otras habilidades entonces ya más complejas implicarían pues la identificación de esas ideas centrales, la elaboración de abstracciones, la síntesis, la creatividad y la innovación, que eso ya puede ser una conexión entre la unidad de lectura y la unidad de escritura, que puede ser como, por ejemplo, aprendimos solo sobre novela gráfica y entonces la sumativa en la parte de escritura es la producción de un cuento gráfico, ¿no? Que eso implica ya la transferencia del conocimiento. Em, bueno, lo otro que es importante es que siempre pidamos a nuestros estudiantes que utilicen evidencias textuales para poder argumentar lo que están diciendo sobre el texto. Esto nos garantiza un diálogo riguroso por su parte con el texto, que se acostumbren a que la opinión debe estar argumentada en lo que aparece en el texto y que sus hipótesis deben poder ser reflejadas en las palabras del autor y también los acostumbra a tener como esta convención en la cultura académica de utilizar citas para poder respetar los derechos de autor. Em, bueno, y particularmente en cuanto a la lectura independiente, pues será el momento también para que al final las parejas puedan compartir lo que han leído, puedan elaborar preguntas y también pueda ser como un espacio en el que uno como docente vaya pasando y viendo cómo está cada uno de los grupos y cómo se están enriqueciendo esas conversaciones. Em, Algo que también es importante entonces en esa conformación de grupos de lectura es identificar los intereses de los estudiantes, sus niveles de lectura, que sean grupos flexibles, también darles las oportunidades a los estudiantes de escoger en muchas oportunidades y sobre todo en este contexto virtual con quienes quieren trabajar, porque eso puede ser un factor de motivación determinante. Bueno, con esto terminamos la capacitación. Entonces quisiera que termináramos compartiendo y socializando qué los inspiró, sobre qué están pensando aún, qué quisieran llevar a la práctica a partir de lo que aprendimos hoy y sobre qué siguen teniendo preguntas para pensar en qué más tenemos que profundizar. Entonces, para eso diseñé este formulario de Google que nos permite como recapitular lo que cada quien escribió y que podamos como construir en conjunto y revisar cómo fue este proceso y cuáles fueron los platos y los delta de la capacitación. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que este haya sido un espacio enriquecedor para todos y pues sigo a su disposición para lo que necesiten para seguir apropiándose de este modelo.